En este vídeo vamos a ver unos relatos finales que salieron en Warhammer Community, que cierran muy bien la trama de los libros Portamaneceres, con un pequeño pensamiento por mi parte de cada uno de ellos y un resumen final de toda la campaña. Vamos con el primero, que tienen como protagonista los Sylvaneth. Empieza la Era de la Ruina. Comenzó con el tañido de las campanas, discordantes y cacofónicas. Resonaron por todos los reinos, anunciando la ruina. Desde los picos Mistral de Tiria hasta la Espinacrón de Zondia y más allá, las montañas temblaron y la tierra se resquebrajó en abismos. Los relámpagos esmeralda rasgaron los cielos y los mortales gritaron ante la perdición que se avecinaba. Se acercaba la hora del fin. La oleada de violencia desenfrenada que había sumido a los reinos en un salvajismo primigenio, que había visto a las tribus Orruk y a los Gargantes alzarse en un apogeo destructivo, casi había llegado a su fin. Lo que había comenzado en el pico Doble Cuerno llegaba por fin a su ocaso. Un gran desgarro abrió las llanuras de Tondia, dispersando enormes manadas de bestias y derrumbando los cementerios ciclópeos a lo largo de la costa de Colmillos. Con él llegó el hedor de la suciedad, de cosas en descomposición, de huesos quemados y almizcle acre. Entonces, el chillido de las ratas acuchilló el aire, haciéndose más fuerte a cada segundo, hasta que un tumulto de cuerpos peludos irrumpió en la luz. Los Skaven barrieron la tierra en una marea espantosa y chirriante, devorando, despojando, arrasando todo lo que encontraban a su paso. Los fuegos surgieron de improviso, brotando de las profundidades del corazón de Gur. Grandes espolones de piedra bruja surgieron como dientes de mugrienta malaquita. A lo lejos resonó un estruendo distante. Una terrible campana resonante. Su tañido disonante ahogó el lento latido de las tierras, golpeándolas hasta la sumisión. Y así, el espíritu primigenio que había despertado en el corazón de Gur y se había extendido por los reinos, cayó en desuso. Cuando termina una era, comienza otra. Sonó la hora de la perdición, que se sintió en el tejido mismo de los reinos. Las hordas se acumulaban en las sombras, su número era insondable, su hora se acercaba, y a medida que las tierras se dividían, los dioses prestaron atención para no ser engullidos. Lo sintió antes de que las dríades entraran en el claro, el gemido de la canción espiritual, el dolor y la angustia. Una pena tan profunda que cortaba más profundo que la hoja de cualquier hacha, abrasaba más que cualquier llama, el reino de la vida en agonía, y el miedo. Sentada en su trono bajo el roble de eras pasadas, hacía siglos que Alarielle no sentía miedo. Estaba debilitada por haber enjaulado al dios del terremoto y haber puesto fin a su destructivo reinado, lo que la hacía vulnerable, pero un extraño temor se había instalado en su interior. Una sensación curiosa e inoportuna se apoderó de ella cuando las ramas exteriores del claro se abrieron para admitir a la delegación y la barrera de la raíz retrocedió a su antojo. Una hueste de dríades se adelantó, con el semblante apagado por el amarilleo de sus hojas y su pálida corteza, y la cabeza inclinada ante su carga. A la luz mortecina de las luciérnagas y en la penumbra arbórea de la arboleda real, la procesión de espíritus del bosque tenía un aire fúnebre, porque llevaban a los muertos. La mano de Alarielle se tensó en torno a la lanza de Kurnoth. El afligido era transportado en un féretro de hojas. Las lianas y enredaderas serpenteaban bajo el lecho natural y lo elevaban en alto, poseído por una baja sensibilidad, pero no menos querido que cualquiera de los hijos de la Reina Eterna, porque ella los amaba a todos profundamente, aunque a unos más que a otros. La tristeza brotó en Alarielle como un río al ver al señor ancestral agonizando. «Recuéstenlo», dijo, y soltó la lanza para apoyarse en su trono. Las ramas que rodeaban parcialmente a la reina del bosque radiante se retiraron mientras ella descendía de su asiento para acercarse al moribundo señor arbóreo. Tenía un nombre, susurró,
con el dolor y la rabia en guerra en su interior. Atranet. Una pestilencia se había apoderado del ancestral, ennegreciendo sus raíces y volviendo quebradiza su corteza, como quemada por el fuego. Alariel alargó la mano para tocarlo, ignorando los temblores de inquietud que resonaban entre sus guardianes en la arboleda real. «Esto no es una corrupción del dios de la peste», se dijo, mientras una brizna de horror se agolpaba en su sangre de savia, y algo más, como el soplo de la mancha de una brisa que no podía tocar del todo. Una poderosa aura curativa invadió su mano extendida, tiñendo los dedos de luz de jade. Al rozar la carne de la corteza despojada, se volvió aceitosa y oscureció los bordes. Alariel retiró la mano, pero permaneció junto al cadáver. «Mi reina eterna, ten cuidado, te lo ruego», suplicó Durezanos, el aparecido arbóreo dando un paso adelante. «Athranet había resistido durante ciclos incalculables», dijo, llevando su angustia como una herida abierta. «Luchó en la cumbre Piedra Negra. Puedo revivirlo». No se trataba únicamente de la muerte de un ancestral. Alariel percibía un poder maligno en acción. Lo sintió a través de las venas de Girán, pero la diosa de la vida no se rendiría. Volvió a extender la mano, esta vez colocándola con decisión sobre el cuerpo inerte del ancestral. Al instante, ella se estremeció, resistiendo el impulso de retroceder. El dolor recorrió su cuerpo mientras su mano se ennegrecía y las venas que surcaban su carne inmortal pasaban de un verde jade a un viridiano enfermizo. La corrupción comenzó en las yemas de los dedos antes de ascender por la muñeca y el antebrazo. Durezanos fue a interceder, pero Alariel lo detuvo con un pensamiento. «¡Puedo revivirlo, Durezanos!». La agonía marcó su rostro, pero la reina eterna se aferró a sí misma, buscando la magia profunda que corría por las raíces de Girán, pero la encontró estropeada. Por un momento, detuvo la corrosión que intentaba absorberla, pero luego retiró la mano y de sus dedos brotaron volutas de humo verdoso salpicado de esquirlas. Siseó de dolor, pero no fue por eso por lo que Alariel dudó. Durezanos estaba a punto de acercarse cuando sus palabras detuvieron al aparecido arbóreo. Alariel carraspeó y la pizca de inquietud se convirtió en fragilidad, y aflige a mucho más que a nuestro noble ancestral. La corrupción que sentía, un hambre profunda y voraz, estaba aquí, en este lugar. Ella no estaba tratando de curar a uno de sus hijos, esta era una herida en su reino, y Athranet, simplemente un conducto. Sus ojos de jade se entrecerraron al mirar el cadáver. Se hizo un triste silencio cuando los Sylvaneth confundieron la reticencia de la reina eterna con dolor y se unieron en un duelo empático. Durezanos levantó la cabeza para cantar un lamento por el ancestral caído, cuando un chirrido emanó del interior de la cáscara marchita de Athranet. Todos se volvieron para mirarla mientras el chirrido se hacía más fuerte, insistente, casi frenético. Durezanos corrió hacia adelante, desenvainando su espada. «¡Mi reina!». Pero Alariel estaba preparada. Ahora sabía de qué se trataba, la razón de su extraño temor. Para horror de los reunidos, la corteza estropeada se abrió revelando un hueco enmohecido. Los ojos de Alariel se abrieron de par en par al ver la razón del fracaso de sus artes curativas, y observó como cientos de ratas chillonas salían en una inundación rancia. Se abalanzaron sobre Durezanos, derribando al aparecido arbóreo y a otros de su raza que se habían adelantado para responder. Por cada rata que mataban con la aguja y la espada, docenas más ocupaban su lugar, y el armazón del ancestral parecía repleto de alimañas. Un asqueroso agujero madriguera, un gran desgarro en el tejido metafísico de sus tierras, se abrió en la arboleda real. Partió en dos al pobre Athranet, despedazando al ancestral en astillas de madera, dejando a su paso una grieta de húmeda oscuridad. Las alimañas se derramaron sin cesar en miserable proliferación, aunque no eran más que un precursor de lo que aguardaba tras ellas. Alariel podía sentir el ansia de los Skaven, dispuestos a devorar la arboleda real, la franja siempre verde, todo su amado Girán, una plaga creciente que remodelaría los reinos mortales.
Con el horror llegó la revelación. Había estado intentando sanar una grieta en la sustancia misma del reino, no solo una criatura, incluso una tan formidable como Azranet, y limpiar un vector cosmológico de corrupción tan potente que casi desafiaba toda definición, e incluso para la diosa de la vida, esta hazaña la superaba. Sus Sylvaneth inundados por ratas, gritó Alarielle. No se había movido del lado de Azranet cuando las enredaderas espinosas y las raíces enmarañadas brotaron del bosque, convirtiendo su claro en un arma viviente. Empalaron y aplastaron a las criaturas antes de ensartar el orificio a lo largo de su longitud, cosiéndolo de un lado a otro hasta que quedó firmemente atado, ahogando la inmunda brujería en acción. Se necesitó una buena dosis de su fuerza. La centelleante magia de la vida curó la mancha inmediatamente e impregnó el claro con una aura de jade. La sucia sangre de la alimaña salpicó el suelo, provocando el ceño fruncido de la furiosa reina eterna. Esto va más allá de la transgresión, más allá del insulto. Nos mancillan. Había vuelto una frágil calma, pero ahora se respiraba una atmósfera brumosa. El aire se volvía invernal mientras Alarielle recorría Girán con la mente. Vio incendios arrasando las selvas tropicales de Ciria. Vio Curnoceal ahogada por la ceniza y espesas nubes de humo elevándose hacia un cielo crepitante. La franja siempre verde se partía como la carne de un cadáver, engullendo claros enteros, mientras sus hijos gemían de terror y angustia en la canción espiritual. Fétidos menires de piedra de urdimbre horadaban el suelo, antes sano, como tumores, manchándolo todo a su alrededor. Vio bosques de arboledas ardiendo, bosquecillos de almas reducidas a cenizas, la gangrena supurando en cientos de lugares de Girán, y el hambre implacable de los Skaven cuando emergían de las madrigueras ocultas entre los mundos para devorar y despojar. Las lágrimas corrían por su gélido semblante. Su ira era una fría tormenta que se agitaba en su interior. No puede ser, no esto, no otra vez. La mano de Alarielle, aún extendida mientras permanecía impotente sobre el cadáver de Azranet, se cerró en un puño. Los reinos temblaron en una agitación tectónica. Enormes plataformas de roca se desarraigaron y cataratas de tierra se derramaron a su paso. El suelo se resquebrajó formando grandes cañones de negrura estigia, con multitud de Skaven surgiendo de la oscuridad abisal. Al este de la cadena adamantina, un rayo dentado de Viridiana alcanzó una de las montañas menores y la destrozó. Enormes trozos de piedra ardiendo y terrones de tierra llovieron como una tormenta de meteoritos. Mientras los habitantes de las ciudades y las tribus de los lugares salvajes gritaban aterrorizados, el cielo roto se retorcía con intensidad febril, prometiendo mayores tormentos, y se oyó una campana infernal que anunciaba el final del reino. Con este relato se cierra una de las incógnitas que nos dejaba la campaña Portamaneceres, y era saber qué pasaba con Kragnos finalmente. Pues bien, tras el concilio y que tanto Croag como los hermanos draconitas le echaron algo de culpa por haber provocado con el rito de la vida que Kragnos escapara de su prisión, ella les ayudó para mantener ocupado a Kragnos en una lucha sin fin en las tierras de Girán. Me parece escasa y mal explicada esta parte de la historia. No tengo ninguna duda que Kragnos será devuelto a la historia en una futura edición, quizá desarrollando la trama de su pueblo perdido, a la vez que se vincula con los draconitas, y quién sabe si se desarrolla parte de la historia de la era de los mitos y vemos a los Sagoths y Ogos Dragón también involucrados. Azranet, el señor arbóreo ancestral que termina muriendo, perteneció a la comitiva que llevó a Alarielle en forma de vaina de alma hasta el pico Piedra Negra, donde resucitó. Me encanta cómo la historia de Age of Sigmar se retroalimenta y enlaza con acontecimientos anteriores, y no los deja ahí olvidados como algo que ya ocurrió y punto. Aunque no tengo dudas que cualquier otro Sylvaneth también lo hubiese intentado cuidar, cuando reconoció que fue uno de sus guardianes, esa voluntad de intentar revivirlo se hace más presente. Y ya para terminar con este relato, lo sitúo justo a la vez que cuando aparece Plagápolis en Axi. Este hecho que aquí ocurre es la primera consecuencia en Girán de lo que traerán los Skaven.
Vamos con el siguiente relato. Bastian Cárzalos se apoyó en la mesa de guerra y su armadura proyectó una larga sombra. Un trío de magos de batalla se encontraba frente a él, a lo ancho de la mesa donde se había manifestado un mapa del Gran Erial, conjurado por el Carto Arcana Volum en la mesa de guerra y la hechicería de los magos. No era un simple trozo de cartografía en pergamino, sino que la variada geografía del Erial se revelaba como un simulacro de montañas, ciudades y bosques. La representación contorneada era imperfecta, creada a partir de arena impregnada de vetas de celestium, pero mucho más precisa de lo que jamás podría ser un mapa físico. Basándose en los numerosos informes que estaban llegando a Hammer Halaxa, también describía el delicado equilibrio de la guerra en Axi. Las brillantes llamas de las velas representaban las partes del reino reconquistadas por los ejércitos del orden, mientras que las manchas de sombra denotaban dónde habían caído asentamientos o dónde aún no había llegado la luz de Sigmar y sus aliados. Bastian observó que gran parte del mapa estaba envuelto en la oscuridad. Últimamente estaba cada vez más oscuro. Su ceño se frunció, sus rasgos se iluminaron por la refulgencia arcana del mapa y a la luz de los braseros encendidos que rodeaban la sala de guerra. Las llamas bajas dejaban entrever a los guerreros que permanecían de pie en la periferia de la gran sala, enfundados en sigmarita dorada como su Lord Comandante, con los rostros ocultos tras la máscara impasible. Ninguno podía parecer más estoico que Cárzalos, incluso sin el yelmo que tenía a su lado en el borde de la mesa. «¿Cómo de precisa es esta imagen?», preguntó en un tono bajo y retumbante. La luz de la tormenta se encendió en los ojos del caballero arcano que tenía al costado, disipando brevemente la penumbra. «En la última hora, Lord Comandante». Incluso teniendo en cuenta las imprecisiones, el Gran Erial estaba sumido en la confusión. Tan pronto como los sangrejurados que habían estado atacando las puertas de Hammerhall fueron rechazados, llegaron mensajeros de Corazón Venerado, Bandium y una docena de otras ciudades y puestos de defensa cargados de misivas. Un montón de ellas, los pergaminos desplegados rizándose contra la magia que animaba la sala de guerra, cubrían un extremo de la mesa. Traían noticias terribles, de compañías del gremio emboscadas y masacradas por repentinos enjambres de hombre rata, de enormes rayos verdes que destrozaban bastiones y torres de vigilancia, de ciudades devoradas por la tierra hambrienta y docenas de otros informes de naturaleza similar. Por cada incidente había muchos más en los que un puesto de defensa había caído en el silencio o ejércitos enteros simplemente desaparecían sin previo aviso. Las manchas de sombra en el mapa se extienden como manchas de sangre, negras y amenazantes. «Por la gracia de Sigmar, esto no puede estar pasando», murmuró, con la pétrea mirada perdida en la montañosa cadena adamantina y la naciente ciudad libre al este de sus fronteras. Ascuagarda iba a ser un potente símbolo del poder del dios rey y del destino de sus seguidores para recuperar los reinos del caos. Exhaló un largo y cansado suspiro por la nariz. ¿Cuántos siglos había luchado en esta guerra? Una carga pesada, pero un manto que llevaba de buena gana como cualquier otro, aunque éste se arrastrara como una capa de plomo. Había luchado y muerto como todos sus hermanos, se había enfrentado a dioses y monstruos en la batalla. Sin embargo, esta última crisis era diferente. La tierra misma se estaba desgarrando. Unos pasos en las escaleras a sus espaldas sacaron a Cárzalos de sus pensamientos y miró con recelo a la guerrera que subía hasta llegar a su lado. Empapada de barro y con la piel salpicada de sangre ajena, Neave Garra Negra tenía un aspecto cansado pero resuelto mientras miraba al Lord Comandante. «Mi señor», comenzó, inclinando la cabeza hacia Cárzalos. «He abandonado la cacería como se me ordenó», dijo Neave, con un tono irascible que evidenciaba su mal humor. «Aunque de camino a la ciudad vimos a los tomacráneos en retirada, pero sabe tan bien como yo», hizo una mueca, su ansia de guerra sangrando. «A los bastardos les gusta luchar y tienen tendencia a persistir». Cárzalos sonrió para sus adentros, perdonando de inmediato cualquier impropiedad del impasible forjado. Tenía una forma de ser, un filo que provocaba recelo en algunos, incluso en sus camaradas, pero él veía a la guerrera leal que llevaba dentro
y valoraba su franqueza sin ambajes. Con demasiada frecuencia, sus lugartenientes adornaban sus palabras para no ofender. Neave no temía la verdad y la expresaba con facilidad. «Dime lo que ves», dijo, volviendo a centrar su atención en el mapa. Neave contempló el arcano espectáculo, absorbiendo en segundos cada faceta de la cambiante situación táctica. «Observo, señor, que hay más oscuridad que luz», dijo irónicamente, pero una sombra ensombreció su rostro. «Como siempre. ¿Qué más?» «Al este de la cadena adamantina», señaló con una mano enguantada, aunque mientras lo hacía el mapa cambiaba. Una gran mancha de oscuridad crecía lentamente hacia el oeste. «Los dominios reclamados», añadió cuando los territorios costeros quedaron completamente engullidos. Miró a Cárzalos, pero éste no se movió. «¿Qué es esto?» «Hay más», dijo. La mancha seguía extendiéndose, barriendo hacia la cadena, tomando Corona Infernal, los picos nevados. «La sangre del dios rey», respiró mientras la oscuridad se extendía y se extendía como un mar negro. «Son todos los territorios orientales del Erial. ¿Cómo de exacto es esto?» Cárzalos señaló las misivas dispersas. «Representa todo lo que sabemos». Se quedó mirando el mapa unos segundos antes de que una mota de ira calentara sus palabras. «¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Es una horda que las torres de vigilancia no han visto? Deberíamos enviar a Eterabes de inmediato. Debe de ser enorme». «No, un ejército», dijo Cárzalos. «No como tal». Volvió a echar un vistazo a los informes, recordando las advertencias de llamas y devastación, de Skaven en gran profusión. «Es un cataclismo». Como invocado por las palabras del Lord Comandante, un tintineo resonó a través de la ventana que daba a los barrios altos de Hammer Halaxa. En su mente, imaginó un campanario grande y terrible, agujas de bronce que se alzaban hacia el cielo de una ciudad naciente, una que asolaría los reinos. Cárzalos se estremeció ante el inesperado presagio, un momento de debilidad que, afortunadamente, Neave pasó por alto. Sus fieros ojos permanecieron fijos en el mapa, y Cárzalos vio también cómo el desastre eclipsaba la naciente ciudad libre en la que tantas esperanzas y trabajos habían invertido. «Esa Ascuagarda, de la cruzada de las dos colas», dijo Neave. «Fue Ascuagarda. La misericordia de Sigmar, los colonos. Nos aventuramos con ellos durante un tiempo, cuando la caza y la cruzada se solapaban. Era una hueste poderosa. ¿No podrían aún perdurar?» «Tal vez». Cárzalos no estaba convencido. Ya estaba ideando una respuesta, considerando las fuerzas que tenía a mano y aquellas a las que aún podía recurrir. Su mente se centró en los planes de defensa de Hammer Halaxa y en asegurar el portal Rasgatormenta, una vez más, si fuera necesario. Permanecieron en solemne silencio unos instantes más, esperando a ver si la oscuridad se extendía más hacia el oeste. Cuando por fin se detuvo ante las montañas, Cárzalos tomó su casco. «Reúne a tus camaradas. Necesito todas las espadas, y las tuyas son más potentes que la mayoría». La máscara impasible sustituyó sus rasgos patricios por un rostro dorado. «Nuestra presa aún vaga. La caza nos llama, mi señor», replicó Neave, pero su protesta se quedó a medias, perturbada por las sombrías revelaciones que le ofrecía el mapa. «Te convoco, Garra Negra», dijo Cárzalos, su voz resonando desde detrás de la imponente Sigmarita. «La guerra llega a la cadena adamantina, y los martillos de Sigmar deben responder». Se despidió, con sus guerreros detrás de él, y no esperó a ver si Neave Garra Negra le seguía. El infierno se extendió por todos los reinos, encendiéndose en conflagraciones desenfrenadas e incinerando ciudades. Ningún ejército, ninguna guardia arcana podía oponérsele. Las empalizadas defensivas se redujeron a cenizas, el metal se retorció y la carne se deshizo como la cera. Por todas partes los mares hervían y el aire se volvía denso con un humo tóxico. La devastación reinó con mayor intensidad en Axi, donde una vasta nube piroclástica surgió de las entrañas del gran Erial en un imponente tsunami que parecía tocar el vértice del cielo. Sofocó la luz de His antes de desplomarse y tragarse todo a su paso.
Este relato parece que está sucediendo justo momentos después de la alimañada Skaven. Cuando revelaron los primeros forjados de la caja María Skaven y tenían el pintado de la Huestormenta Caballeros Sagrados, me llamó mucho la atención, porque precisamente Axii es territorio donde los martillos de Sigmar están muy asentados y venerados. El objetivo es que abriendo una cámara nueva, que se llama de la Perdición, y dándoles atuendos más mortíferos, necesitaban unos colores más oscuros o apagados, cosa que con el dorado brillante no transmitía toda esa fuerza e historia que tiene detrás la cámara de la Perdición. Por eso en este relato tiene mucho más sentido que el Lord Comandante de los Martillos de Sigmar los llame a la guerra. También aquí hay un guiño a la historia de Bastian Cárzalos. Él fue quien defendió a los últimos supervivientes que cruzaron el portal hacia Azyr de las fuerzas del caos antes de que Sigmar sellara el portal, y en este relato se vuelve hacia atrás a mirar el portal Rasgatormenta planeando su defensa. Son pequeños puntos que hacen que las historias conjunten. Siguiente relato. Archaon puso una bota en el borde de la almena destrozada, la ciudad a sus pies saqueada, su ejército vencido y derrotado. Sus ojos, sin el escudo del yelmo, siguieron una partida de jinetes pacto oscuro mientras perseguían a la chusma de defensores que huía, gritando sus juramentos a los dioses. Envidiaba su desenfreno, el vigor que acompañaba el primer paso en el sendero, pero sabía que no todas las manifestaciones serían bien recibidas. Muchos no las recibirían en ningún caso. Para la mayoría, sus sueños de gloria acabarían en mutación y agonía. Los dioses oscuros eran volubles y sus dones de doble filo. Aunque no para todos, para los fuertes, para los elegidos, los que tienen la voluntad suficiente para reclamar el poder. Aquel pensamiento hizo que Archaon volviera la mirada hacia el monstruo que arrasaba las destrozadas calles de abajo. Los gritos bestiales de Dorgar resonaban por encima de los gritos de los aterrorizados ciudadanos a los que perseguía. Se habían escondido mientras sus murallas eran derribadas y sus protectores inmortales asesinados. Cobardes y débiles. Cómo detestaba a los falsos herederos de los reinos, una mancha digna solo de erradicación. Con la respiración agitada por la sangre y el miedo, Archaon se pasó una mano enguantada por la nuca para calmar su ira. Una sangre fina y pegajosa recubría su cuero cabelludo rapado, la piel callosa y llena de cicatrices alrededor de la marca de una estrella de 8 puntas. Una vieja herida en la carne de su cuello brillaba enrojecida, el vestigio de una vida anterior que hacía tiempo que había desaparecido. La ruina se apoderó de los reinos en una magnitud nunca vista desde la era del caos. La carnicería y la muerte se extendieron por los dominios asentados, una vez totalmente esclavizados por los ejércitos del caos, y así volverían a ser. Archaon dirigió su mente hacia Axii, donde el cataclismo se abatiría con más fuerza. Una rara sonrisa se dibujó en sus labios ante la visión de las llamas y el humo envolviendo los continentes, tanto como para ennegrecer el cielo. Contempló el más leve indicio de cuernos rizados en medio de la oscuridad, la impresión de un inmenso rostro de alimaña. Un rescoldo de descontento se agitaba en su interior, un mal necesario. Se recordó Archaon mientras dirigía su ardiente ira hacia su verdadero enemigo. Su puño se cerró. El anhelo de conquista y de reducir a ceniza los sueños de civilización de los Unberogen siempre estaba insatisfecho. Sus dedos encontraron la herida de su cuello. Tenía la vaga forma de un martillo. En un tiempo inconmensurable, cuando era un humilde mortal, había seguido las enseñanzas del dios mentiroso. Supuso que era divertido ver cómo los errores de Sigmar le habían llevado a su propia apoteosis. Archaon no descansaría hasta estar de nuevo ante el Heldenhammer. El falso rey había escapado al juicio en la batalla de los cielos ardientes, huyendo a su palacio dorado para acobardarse como un perro apaleado. ¿Cómo lo despreciaba por eso? ¿Cómo podían sus débiles seguidores llamarlo señor guerrero, dios rey? Archaon se burló, aunque su alegría era amarga. «Eres un ladrón de almas que se sienta a horcajadas en el trono de un traidor», dijo, con voz chirriante y resonante de poder. Se acercaba un ajuste de cuentas,
Sus dioses oscuros lo habían prometido, aunque Archaon sabía que tampoco eran de fiar. En su lugar, se había aliado con la rata cornuda, la más traicionera de todas las deidades, pero también la más avariciosa. Por el momento, sus deseos y los de los Skaven coincidían, y sabía que necesitaba que los hombres rata cumplieran su parte del trato en lo que estaba por venir. Aunque el pacto era incómodo, ya que lo hecho no podía deshacerse, Archaon no era tan ciego al pragmatismo cuando era necesario, si le traía lo que buscaba. Tomó su yelmo cornudo, un antiguo artefacto que brillaba con la malicia y los portentosos murmullos del ojo de Sirian, incrustado en el oscuro metal. Volviendo su atención al aquí y ahora, su mirada se posó en los guerreros que habían permanecido en silencio a su sombra, todos ellos campeones del terror y generales de sus ejércitos por derecho propio, inclinaban la cabeza en señal de lealtad a Archaon. Elegido, pronunció el primero de los guardias de Varan, Ezarquien, y se arrodilló ante su señor, como hicieron todos. La conquista volvía a llamar, también les llamaba a ellos. Que nunca cese. Es como respirar, dijo Archaon en respuesta a la afirmación tácita de Ezarquier. Ezarquien inclinó la cabeza, su espada dentada extendida como una ofrenda, un tributo. Se oyó el batir de enormes alas cuando la sombra de Dorgar cayó sobre la guardia de Varan y su señor. La roca se hizo añicos cuando el monstruoso corcel del apocalipsis se aferró al borde de la almena rota con garras como espadas. Losas de piedra cayeron en cascada hasta hacerse añicos en el suelo, muy por debajo. El titán de 3 cabezas lo consideraba toda una presa, excepto a su amo, pero a Archaon le complacía ver a sus campeones inquebrantables ante la bestia. Subió a la ancha montura y se puso el yelmo con cuernos. En las cuencas de los ojos parpadeaban fosas de llamas infernales. «Ha llegado la hora», declaró a sus guardias de Varan, que habían montado en sus corceles infernales. «Muerte a los Umberogen y a las ciudades del hombre». «¡Muerte!», coreaban los guardias de Varan. Archaon asintió, satisfecho con todo lo que veía ante él. La alianza con el dios Alimaña estaba bien hecha. La rata cornuda era traicionera, pero su ascensión alteraría el equilibrio de poder y desestabilizaría el panteón de los dioses oscuros, un resultado útil y no el único beneficio que se puede obtener frente a riesgo. Le vino a la mente un viejo aforismo, manido pero con visos de veracidad: el enemigo de mi enemigo. No un amigo, eso nunca, sino un aliado que traería tal ruina al imperio en decadencia de Sigmar. Los reinos serían devastados, su pueblo sufriría. Que lo sienta, pensó, que el dios mentiroso lo siente mientras lloran por él en vano. Y sin embargo, mientras Dorgar lo llevaba hacia un cielo fragmentado por relámpagos esmeralda, el elegido reprimió el más leve temblor de incomodidad. A medida que el suelo se resquebrajaba y el fuego alcanzaba el cielo agitado por la tormenta, a medida que la luz se extinguía tras un vasto miasma de humo teñido de ceniza, se revelaba una enmarañada masa de paisajes, con sus penínsulas en forma de zarcillos clavándose en el erial. Aquella masa de tierra en expansión no era más que una astilla invasora de la desdichada inmensidad que era Plagápolis, un subreino infernal que traspasaba la realidad misma. Los cielos que la rodeaban se agitaban en una fulminación esmeralda y la desarmonía desquiciada de campanas chillonas. Un pedazo de mundo Skaven inmenso y terrible. Arrastrando tierra y piedras rotas, atravesó la piel de la esencia del reino como una garra fétida que desgarra una corteza cubierta de rocío. La agonía de su nacimiento aniquiló masas de tierra, reduciéndolas a un paisaje infernal despojado, anatema para la vida. Un páramo, una desolación, un gran roer. Coronada por agujas de bronce que atravesaban la tierra como lanzas inmundas y atestaba de hordas de alimañas incontables, la torturada masa de tierras era inviolable e imposible. En otros lugares, la ruina asolaba todos los reinos, desde los cuajados mares de Siís hasta las elevadas islas de Chamon, pasando por las desérticas llanuras de Gur y los sofocantes bosques de Girán. Ningún lugar se libraba de la maligna influencia de Mundo Skaven.
Desdichado en su esplendor de pesadilla, era una fusión de locura arquitectónica, de puentes y pasarelas, de torres oxidadas y nidos, y de tenebrosas madrigueras, de fosos de peste y oscuras guaridas, un bastión tambaleante y decrépito, un vil refugio de Skaven sin igual. Los demás dioses oscuros rugieron su disgusto ante el usurpador que había entre ellos, y los cielos se agitaron con su ira. Risas estridentes y chirriantes respondieron, la rata cornuda deleitándose en su ascenso. La risa divina perduró mucho después de que se desvanecieran los estruendos de descontento, porque presagiaba la hora de la ruina y una era de voraz desolación. Si en anteriores relatos he dicho que me gusta cómo toman cosas de primera edición y le siguen dando importancia y construyendo a partir de ahí, aquí damos un paso más y nos vamos hasta el mundo que fue, para rememorar el odio de Archaon hacia Sigmar. Por cierto, tenéis en el canal el vídeo de la historia de Archaon desde Warhammer Fantasy hasta los Reinos Mortales. Una de las cosas que espero que se desarrolle es cómo se produjo el trato con la gran rata cornuda. Espero que de verdad no se quede solo en insinuaciones, sino que se nos dé cómo se ponen en contacto, quién es quien habla en nombre de la gran rata cornuda, si es el mismísimo dios o el rey alimaña Screech, por ejemplo. Creo que en un par de páginas nos podrían dar un relato contándonos el contacto entre ellos y sería muy interesante de saber. Vamos con el último relato. Por fin habían dejado de discutir. En los febriles confines de la gran cámara de guerra, los maestros del Consejo de los 13 miraban con ansiosa satisfacción. Una imagen de la devastación brilló ante ellos, de Mundo Skaven triunfante y de la gran ascensión de la rata cornuda al panteón mayor del caos. Cada uno de ellos creía que solo ellos habían logrado esta gran victoria, que su plan había sido el elemento crucial que había sacudido los puntos nexos del gran erial de Axii y había permitido que la mayor fortaleza de la raza Skaven se manifestara en los reinos propiamente dichos. Plagápolis, la encarnación viviente de la ruina y el dominio Skaven. Los planes ya estaban en marcha, evidentes en las miradas furtivas y de ojos saltones, el sutil roce de las patas sarnosas en previsión de una traición, el suave murmullo del aroma del miedo en la paranoica expectativa de un asesinato. Ahora que el hecho estaba consumado, todos se apresurarían para obtener ventaja, alimañas trepando a la cima de la pila de ratas. Vicis Skour lo sabía y lo observaba con agudeza. Nacido en el sucio pozo de la necesidad de adoración de la gran rata cornuda, era el autoproclamado daemonio profeta de los Skaven, un archifanático y demagogo, indiviso de la propia rata cornuda. Y estaba exultante. «Bueno, hemos conspirado», dijo Vizic, en una declaración chillona, cargada de un poder sobrenatural. Sí, cascareó, lanzando una febril mirada a Rey Alimaña Screech, cuyas colas se agitaron irritadas. «Plagápolis se ha levantado y nuestro legítimo dominio ha llegado». Dirigió una garra pálida hacia la visión abrasada por el pozo que tenía ante sí el Consejo, con sus vestiduras enmohecidas ondeando alrededor de sus brazos y las runas rasposas grabadas en el tejido brillando con una luz cancerígena. «Desata el frenesí del hambre», golpeó el suelo con la virola de su báculo carnicero, y los temblores sacudieron la cámara como un eco simpático de la devastación. «¡Que reine el hambre de roedores!». Los ojos rojos se entrecerraron al contemplar a los señores de la decadencia reunidos en sus viles tronos. Abundaba lo maquiavélico, los chasquidos de colmillos y las sacudidas de colas mientras todos miraban hacia las sombras o los dedos de unos pies nudosos y raquíticos. El rey Alimaña Screech fue el único que se encontró con la ferviente mirada de Vizic, acostumbrado a su propia preeminencia y sin duda molesto por la presencia de su rival. Vizic ocultó una sonrisa cruel al pensarlo y bajó la voz a una cadencia más siniestra. «Habrá una purga de infieles». La inquietud se redobló. «Solo los dignos leales se salvarán», señaló con una garra nervuda las elevadas montañas,
el baluarte en el que se había detenido la ruina. Que la gran horda roedora de los fieles se reúne en gloriosa fecundidad, gruñó con alegre rabia, aumentando de nuevo su fanatismo. Asfixiemos sus fortalezas, socavemos sus ciudades, mastiquemos sus huesos. Nuestra garra caerá sobre las desdichadas montañas, cuyas raíces se enconarán, cuyos flancos se desgarrarán. Lo hemos decretado, así se hará. Glorifícanos con sacrificios, reveréncianos con ofrendas, y recibe nuestras bendiciones. La espuma salpicaba su hocico sarnoso, y de las fauces nocivas del demonio brotaban hilos de saliva. ¡Matar, matar, matar, matar! Todo se desmoronará en nombre de la rata cornuda. Todo se corroerá y marchitará. Ante la febril retórica de Bizzik, el ambiente en la cámara se volvió maníaco, ya que incluso los grandes señores de la decadencia sucumbieron a su hambre y codicia innata. Se oyó un parloteo frenético, las plegarias y proclamas confusas del consejo, todas suplicando a la rata cornuda y a su temible avatar. Bueno, casi todos. Bizzik levantó los brazos en un gesto de trascendencia, e ignorando la mirada asesina del rey alimaña Screech, se deleitó con la adulación de los devotos. «¡He aquí!», gritó el profeta, echando hacia atrás su hocico rata en señal de triunfo. «¡La alimañada!». Y este último relato es justo después de que la alimañada Skaven se haya llevado a cabo. Tenemos un nuevo personaje con nombre que parece ser importante y pugnará con el rey alimaña Screech por ser el favorito de la gran rata cornuda. A ver a qué conduce todo esto, porque las puñaladas entre clanes y rivales está asegurado. Y con estos relatos que publicaron por separado termina la campaña y la tercera edición. Nos dejan a las puertas de una nueva edición de una forma muy inteligente, ya que el evento que ha traído la campaña de enlace entre ediciones queda abierto para ver sus repercusiones y la forma de actuar de las distintas facciones para hacerle frente. La campaña empezó con los preparativos de la mayor cruzada que se había visto. Rezaban los videntes, aunque para algunos eran más bien agoreros, y por eso hasta fueron encarcelados, que una cruzada triunfaría y la otra perecería. Pues en verdad, en vez de una cruzada, son dos, que parten de la misma ciudad, pero de los diferentes reinos en que se sienta Hammerhall, construido una mitad en Axii, reino del fuego, y Ghyran, reino de la vida. La primera adversidad fue la pestedrama, una enfermedad de Nurgle que socavaba el alma y te marchitaba por dentro. Después llegaron las noticias de un gran Troggoth que arrasaba puestos defensivos, y un ataque a Hammerhall Axa por parte de los Tipejoth, que pudo ser sofocado gracias a matafuegos que habían llegado a la ciudad advirtiendo de aquel poderoso Troggoth. Por su parte en Ghyran, además de la pestedrama, los puestos de avanzada estaban siendo abandonados en nombre de un tal Rey del Estío. Cuando la cruzada partió de las dos partes de Hammerhall, no tardaron en encontrar resistencia. Los Orruk Piñoyerroth, con sus nuevas y monstruosas monturas, dieron rienda suelta a su salvajismo. Tal fue su empuje que se unieron a Rey Brodd, que andaba decidido a acabar con la fortormenta de los caballeros sagrados, Fuerte Gardus. La cruzada de Ghyran salió airosa gracias a la inestimable ayuda de los Sylvaneth, que los guiaron por sendas secretas. La otra parte de la cruzada en Axii se refugió del rey Troggoth después de enfrentarlo en campo abierto, pero el inmenso dolor de cabeza que éste padecía lo llevó hasta Tregua Rota, donde la pontífice Zenestra tomó el mando de la cruzada y la puso a salvo. Mientras la cruzada de Axii avanzaba por los páramos de ceniza enfrentándose y dando muerte a los sanguielegidos de la marea sangrienta de Korgoskul, la cruzada en Ghyran llegó a la estepa escabrosa, donde para su sorpresa, después de vencer a los Ogors y sus gargantúas, vieron venir a Kragnos, seguido de una horda de Mandamaloth. El concilio de la vida formado por Arariel, los hermanos Draconita y Lord Croak tejieron un plan para atrapar al dios de los terremotos en una lucha eterna contra legiones de Serafón. La cruzada partió al norte a todo correr. Llegaron hasta las montañas del Cuello, y para poder entrar en ellas, tuvieron que superar un muro creado por los Osiarcas para contener a algo o alguien. Una vez traspasado,
se encontraron en los salones del rey Destío como invitados. Usoran los utilizó para liberarse de su guardiana, una agente de Neferata, y a cambio les permitió el paso. En Axi, la cruzada se desvió de su camino al oeste por la contaminación de su acualito principal a manos de Laucabai. La pontífice Cenestra los llevó hasta una antigua ciudad en ruinas en lo alto de las montañas de la cadena adamantina. Despojaron de no muertos el lugar y empezaron los preparativos para fundar el nuevo asentamiento. Mientras tanto, en Hammer Halaxa, la maldición del vino de Usoran estaba creando necrófagos y había una conspiración mayor para envenenar a toda la ciudad. Fueron Calis y Tol, junto a un grupo de aliados y la vidente bruja Cretusa, quienes liberaron la ciudad de aquel mal, mientras las tropas defendían los muros de un ataque de huestes de Corne. Los no muertos en la ciudad en ruinas donde llegó la cruzada axiana aún no habían dicho la última palabra, y Reikenor traspasó un portal de reino bajo las ruinas de la ciudad que comunica con Siís para atacar a los vivos. De nuevo Cenestra, usando todo el poder que le quedaba y quedando exhausta, rechaza el ataque, y la ciudad de Ascuagarda empieza a tomar forma. En Girán, los colonos llegan al único asentamiento humano más allá del cuello, pero para su sorpresa, aquellos humanos están contaminados por la maldición de Usoran. Tras una batalla en la presa que contenía el agua envenenada con la maldición de Usoran que les iba a servir de sustento en el nuevo asentamiento, Paso de Nightway cae y Cardenillo se empieza a fundar. La misión de la cruzada de dos colas había sido fundar nuevos puestos defensivos para Sigmar. En Axi se fundó la ciudad de Ascuagarda, construida sobre las ruinas de una ciudad antaño poderosa. Parecía un refugio seguro, pero el gran plan Skaven de trasladar la vil ciudad de Plagápolis a los reinos mortales puso fin al sueño. La alimañada transformó con su explosión un tercio completo del Gran Erial en un paisaje infernal de contaminación de piedra bruja perforado por agujas podridas de madera y latón. Aunque Ascuagarda estaba lejos del epicentro de la catástrofe, las oleadas de energía del caos que bañaban las montañas de la cadena adamantina inundaron la nueva ciudad, cuyos ídolos guardianes protectores rebosaban poder arcano instantes antes de hacerse añicos. Pocos sobrevivieron al aire ardiente y al suelo tembloroso, y solo quedaron refugiados harapientos y fanáticos de la Gran Rueda destrozados, que caminaron hacia el oeste en busca de seguridad. Solo los locos y los verdaderamente valientes permanecen atrás para defender sus restos. Los forjados en la tormenta se han movilizado en masa para contener el ataque de los Skaven, pero la interminable guerra por los reinos ha tenido un alto coste. Algunos de los que se han unido a la lucha encarnan ahora un sacrificio: la temible Cámara de la Perdición. Este cataclismo no podría haber ocurrido sin la ayuda involuntaria de las tribus Pacto Oscuro de Axi. Instigados por un cabecilla daemónico para corromper la tierra y expulsar así a los invasores sinmaritas, fueron engañados por el intrigante rey alimaña Screech. Su plan no consistía en envenenar el reino y dejarlo a salvo para los más fuertes, sino en destruirlo por completo. Los Skaven incluso habían convencido a Archaon el elegido para que buscara una causa común, ya que la ascensión de la gran rata cornuda prometía traer inestabilidad al panteón, y desbaratar el gran juego era un resultado bienvenido por el rey de tres ojos. Ante la destrucción de las llanuras orientales que tantas tribus Pacto Oscuro llamaban hogar, Gunnar Bran solo pudo que gritar un juramento de venganza. Ascuagarda no fue la única ciudad que cayó durante los acontecimientos de la campaña Portamaneceres. En Girán, la nueva ciudad de Cardenillo se reconstruyó desde el precipicio del desastre, rescatada de un ataque de la guardia de Varan por Belzanos y sus seguidores Kurnothi. En cambio, fue Fenicium la que pagaría el precio final, saqueada por Abraxia y sus espadas del caos. Impulsada por la locura de la maldición de la sangre real, la lugarteniente del elegido mató a la encarnación de la llama sagrada de Lur-Fénix y consumió a su huésped viviente, para que el fuego arcano pudiera quemar el engaño que amenazaba con abrumarla. De las ruinas cubiertas de ceniza del templo de la bestia divina, la lanza del elegido levanta ahora Pira Negra, un bastión del caos desde el que planea conquistar la franja siempre verde. La llama de Lur-Fénix se ha apagado,
salvo una única brasa rescatada por el Anya y el Azor. Ahora, la hora de la ruina se cierne sobre los reinos mortales. Los Skaven pululan en números cada vez mayores, y Sigmar ha liberado a los veteranos de la Cámara de la Perdición, con el fin de inclinar la balanza hacia el orden. Un nuevo arco narrativo pide paso, la respuesta de cada facción tomará forma, y cada acto, sea de un bando u otro, tendrá su merecida respuesta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos. Saludos.